hay que entender una cosa, el adulto, el papá, es el que tiene el cerebro más desarrollado y más maduro que el niño. El niño, como les dije, la neurociencia para mí es muchísimo más, o sea, es muy importante porque desde ahí explica el porqué del accionar de cada ser humano. Entonces, el cerebro de mi hijo no es tan maduro como el mío. Yo soy la madura. Yo soy el límite. Yo voy a dar alternativas a mis hijos de qué es lo que pueden hacer y les voy a ayudar a madurar su cerebro junto con sus experiencias. Entonces, con el ejemplo de quiero saltar en el charco, es bueno, yo no quiero que la niña se enferme, esto es lo que puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, ponte un poncho, ponte unas botas de caucho, sal y salta en el charco, ¿ya? Le doy la oportunidad al niño o a la niña que vivan esta experiencia con precaución. ¿Me hago entender? Yo como papá puedo ser muy flexible, si la verdad vamos a experimentar, incluso yo voy y salto, ¿no? Y entendiendo desde la postura que hablamos anteriormente, no se puede decir que no porque el niño no lo entiende. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué momentos yo puedo negarme a esas experiencias? Cuando sabes que el niño está en riesgo, pero le explicas, ¿ya? Tú le, a ver, es que hay que mirarlo desde la otra perspectiva. ¿Yo qué le estoy enseñando al niño? Que habrán situaciones en las que él podrá experimentar con precaución, ¿ya? Te pones las botas de caucho para que no te mojes los piecitos y no te enfermes, porque vienen un montón de enfermedades por este tipo de cosas. Te pones un poncho de agua para evitar que te mojes en exceso y yo voy a estar ahí. Porque yo siempre les digo, hay que entender qué batallas vamos a pelear. Yo quiero pelear con mi hija o con mi hijo de por qué no quiero que juegue en la lluvia o quiero discutir con mi hijo de cómo quieres que te trate. Entonces, hay cosas en las que tenemos que elegir. Cuando llegas a la adolescencia, voy a pelear porque tenga el pelo como tiene o porque se vista como se está vistiendo o quiero dedicar o poner mi energía en que comprenda por qué es importante aprender a vivir en comunidad. Entonces, es escoger. Voy a escoger que mi hijo salga, que no salga y que llore porque no salió. Ahora entra, porque ahí tú le vas a enseñar al niño a entender o al adolescente. Sí, recuerda que es desde el niño porque el adolescente ya es solo la consecuencia de lo que nosotros hacemos con los niños pequeñitos. Yo le enseño al niño a que también comprenda que hay situaciones en las que papá y mamá van a decir que sí porque no están en riesgo y si podrían estar en riesgo, busco herramientas que me permitan estar seguro y habrán situaciones en las que mamá y papá van a decir que no y que no va a haber una negociación de por medio y eso significa que es no, es no. Y el niño va a entender que en esa situación va a estar en riesgo y que no hay una herramienta que me permita proteger. Bueno, para los que nos están y recién se han juntado, el día de hoy estamos junto a Saloma Larrea, psicóloga infantil experta en el manejo de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cualquier duda o pregunta, pues déjenos ahí en el chat. Yo quería como subirle el nivel a la conversación y bueno, poniéndome en, tú nos hace rato nos comentabas de que habías venido de una de estos escuela para Era escuela para familias. para familias, ¿no? Entonces, hay expertos dando esas charlas. Y tú decías que cuando el niño, o ellos comentaron que cuando el niño se equivoca, deben castigarle, ¿no es cierto? No sé en qué contexto lo habrán dicho, y con toda la consideración que se merece el colega o la colega. ¿Qué pasa con este tema de que cuando hablamos de modificación de conducta, para que una conducta se elimine, tenemos dos alternativas? O generamos placer o generamos dolor. Que, entre paréntesis, obviamente nosotros como psicólogos no vamos a abogar por el tema del castigo, aunque desde el punto técnico entendemos que el castigo es una de las maneras más rápidas para modificar la conducta, no solo de niños, sino de cualquier persona. Y
caemos de este tema, lo vamos a hacer mediante el tema de refuerzos positivos, es decir, como de darle premios para que nos entiendan, para que todos nos entiendan, para ir un poco entendiendo, porque seguramente nosotros caemos en eso, ¿no? Entonces, doctor, doctora, ¿cómo le corrijo? O sea, solo, ¿qué hago, no es cierto? Ahí hablamos un poco del tema de la disciplina positiva, que tiene mucho que ver con ese tema de las dos áreas que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? Por un lado el vínculo o la comunicación y por otro lado la disciplina. Tú en este sentido, ¿cómo le dirías a un padre cómo debe corregir para no decirle el castigo, ¿no? ¿Con qué vara tiene que darle? A ver, tú has dicho una cosa súper interesante. La modificación de conducta te ayuda a cambiar conductas de manera rápida, no duradera. Y eso hay que entenderlo. Cuando hablamos de castigo o de corrección, estamos haciendo justamente eso, quitar una conducta de manera inmediata, pero que no siempre perdura por el tiempo, a largo del tiempo. Entonces hay que entender que cuando yo quiero disciplinar o acompañar a nuestros hijos, tenemos que hacer una consecuencia a largo plazo, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia? Que tiene que ser real, completamente real. Yo me jacto siempre en decirles los papás de mis hijos, es que tengo 20 hijos que son mis guaguas, a los papás de mis niños, si usted le dice al niño, no corras, te vas a caer, y el niño no se cayó, automáticamente el niño está diciendo, mi papá me mintió, porque voy a escuchar lo que me dice. Si saltas, si cuida tus juguetes, si no los guardas, si no guardas los juguetes, voy a regalar. ¿Los regaló? Sí, probablemente sí los regaló, pero ¿qué generó en el niño? Generó esta sensación de dolor, pero no estoy corrigiendo conducta, ¿ya? Cuando hablamos de lo que tú has mencionado, de disciplina, yo hablo mucho sobre crianza respetuosa, ¿ya? Tengo algunos conflictos con los conceptos específicos, pero cuando hablamos de crianza respetuosa, estamos hablando de un acompañamiento que perdure por el tiempo, durante todo el tiempo. Entonces, la consecuencia tiene que ser una consecuencia real. Si el niño está saltando en la mesa, ¿qué puede pasar? Probablemente no pase nada o probablemente se rompan las patas de la mesa y el niño se caiga, pero ¿cómo yo corrijo esa situación? A ver, mi amor, ¿la mesa para qué es? ¿Para qué sirve? Sirve para comer. ¿Y te gustaría comer con la suciedad de los zapatos que están en la mesa? No, entonces vamos a saltar en el piso y le doy un lugar para que salte. Entonces, si es que el niño, u otro ejemplo, si el niño le pega a su hermano más pequeño, ¿cuál es la consecuencia real del golpe? Que el niño llore. ¿Te gusta? ¿Te gustaría que el hermano te golpee? No, ¿por qué no? Porque me duele. ¿Te gusta generar dolor en tu hermano? No. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, doy una consecuencia real en base a la necesidad del niño, ¿ya? Es que no me quiere prestar el juguete. Ahí corrijo. Perfecto. Le voy a pedir. Es que no me quiere prestar. Perfecto. Ahí trabajas otras situaciones porque tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a manejar la frustración y tienes que aprender a respetar turnos. Pero eso es algo que, como yo te digo, es una cuestión amplia que tiene que venirse o acompañarse a través de un proceso terapéutico. ¿Ya? Porque es el padre el que se enfrenta a, ¿cómo le digo una consecuencia real? ¿Qué pasa si el niño deja el marcador destapado? Se seca. Y si se seca, no vas a poder dibujar con el marcador. Entonces, la corrección o la consecuencia no es, ahí está, yo te doy los marcadores y me haces gastar de gana. No, te voy a enseñar a cuidar lo que tienes para que puedas utilizarlo. Obviamente vas a tener que hacer falla y error varias veces porque lo que estás generando no es un cambio de conducta inmediato, sino es un criterio para que él pueda mantener esa conducta durante muchos años. Y ahí es cuando viene, si tú enseñas
el por qué y el para qué de cada cosa, seríamos, yo diría, seríamos adultos mucho más correctos y funcionales, porque la crianza esta de los castigos y de la corrección te lleva a me paso el rojo y mientras no me multen, me seguiré pasando, porque es exactamente lo mismo que pasa en los niños. Mientras no me vean y no me castiguen, no pasa nada. Me hago entender. Entonces, No, es más frustrante, es frustrante porque no es inmediato, pero a largo plazo tienes una respuesta adecuada. O sea, conozco y dentro de la evidencia te menciona que la crianza respetuosa tiene respuestas positivas en los adolescentes y en los adultos, en donde pueden tomar decisiones acertadas, en donde pueden controlar impulsos, en donde pueden manejar emociones y saben autorregularse. También son personas éticamente o profesionales más éticos, más honestos, más honrados, porque entienden el porqué de las cosas y no responden a un miedo injustificado. yo tengo muchos padres en consulta que dicen, es que mi hijo debería entender y es grande, ¿no? Él debería autorregularse solo. Ahora, el tema es como, por ejemplo, para darle, empatarle esto, una de nuestras, Oyentes. de los que nos ven y nos escuchan, nos hace una pregunta de que Lisa Larra dice, hola, mi pregunta es, si un adolescente quiere jugar videojuegos todo el día, sábados y domingos, ¿qué pasa? ¿O ponle límites a eso? Dice el mensaje de abajo. ¿Terminó de escribir? Se llama. Ya, bueno, primero hay que entender el por qué quiere jugar videojuegos todo el día. Yo creo que, Sábados. creo que antes, porque a todos nos preguntan eso, ¿los videojuegos son buenos o son malos? ¿Tú qué opinas? Depende de la edad, depende del juego y depende del tiempo que le estás dando al uso. Todas las actividades, si ves frecuencia y si ves utilidad, sabes si están bien o no están tan bien. Entonces, un videojuego depende de qué tipo de videojuego. O sea, si tú le pones a un niño de 3 años, hablando desde la neurociencia, al niño de 3 años, más de 30 minutos ver la televisión o mirar el celular o jugar en la computadora, estás generando ya una dependencia hacia la satisfacción de manera inmediata a través del videojuego. Y más aún a los adolescentes, si les das este tiempo en exceso, generas adicciones, ¿ya? Que No, ahora ¿tú qué? no se habla solo de la adicción al consumo de cigarro o de alcohol o de drogas, sino también al consumo de pornografía y al consumo de videojuegos. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la frecuencia con la que le estoy permitiendo y el que está jugando. Entonces, si yo hago un control de lo que está pasando detrás de las pantallas y doy un tiempo limitado y le permito al niño tener actividades de ocio completamente distintas y más de movimiento y más de relación social real, vamos a tener menos conflicto y está bien que se tome su media hora o una hora para jugar, pero sí le dé que todo el día o que el videojuego sea la maternidad o la paternidad de este niño, el que le críe, pues estamos en un gran problema porque esto ya genera otras conductas en los niños y en los adolescentes. Es un hecho que estamos en un tipo de desarrollo donde ambos padres se ausentan de casa por temas de trabajo, delegan la crianza de los hijos ya sea al sistema educativo o otros cuidadores. Usamos el tema de los dispositivos, sea celulares, tabletas, PSP, lo que sea, computadoras, como una suerte de distractor, ¿no? Porque Es que es lo más fácil. ¿no? Bien, yo vengo del trabajo, mis hijos están alborotados, quiero paz, toma el celular, tráete, no pasa nada. Ahora, ¿cuáles serían o qué consejos tú nos podrías dar
desde el sentido de que con esta realidad, porque claro, si yo le digo a un papá, o sea, usted solo puede darle media hora al hijo el celular, el resto de tiempo lo tiene usted que implementar y hacer, delegar otras actividades más físicas, deportivas, incluso otras que tengan que mejorar el vínculo de uno a uno. Eso está chévere, pero vienen esas otras particularidades donde, doctor, es que yo trabajo, llego a las 6 de la tarde, ¿no? Y ya, pues no, yo vengo cansado y también tengo que preparar la lonchera, tengo que revisar los deberes, tengo que hacer un montón de cosas. ¿Y cómo podríamos en este contexto, cuál sería la recomendación más práctica que tú podrías darnos en este sentido? Hablamos de tiempo de calidad, ¿sí? Y el tiempo de calidad no tiene que ver con la cantidad de tiempo que estoy yo en casa o con mis hijos. Es qué hago con mis hijos mientras estoy con ellos. Entonces, si llego a las 6:30 de la tarde, muerta del cansancio, y llego a servir la comida. Y en la comida, la hora de la cena o de la merienda, yo cojo mi celular para responder mensajes. ¿Estoy acompañando a mi hijo o a mi hija? No. ¿Estoy cansado o estoy cansada? Sí, pero aún así sigo con el espacio o con el teléfono en la mano o prendo la televisión. Yo digo disque para ver noticias, pero es prendo la televisión y todos miramos la película, todos miramos las noticias o todos estamos mirando lo que está pasando en la tele y hacemos silencio entre nosotros. Entonces, hay que buscar estos espacios, así sean 20, 30 minutos, donde tú puedas acompañar de manera real a tus hijos. Tengo que hacer la merienda, involucro a mis hijos a que formen parte, depende de la edad, ¿no? Cuando son más chiquiticos, ellos sí te permiten y ellos de hecho quieren estar. Es interesante, ¿no? El más pequeño quiere ayudarte a hacer la comida y tú no te acerques porque estamos en la cocina y te puedes quemar y te puedes lastimar. Entonces no quiero que se involucre en absolutamente nada de lo que yo estoy haciendo. Pero cuando ya son adolescentes, quiero que se incluyan, pero ellos dicen, yo no quiero, me puedo quemar, me puedo lastimar. Entonces, no, esto no es para mí. Entonces, tenemos que involucrar. ¿Cómo sé qué tengo que hacer? Eso es interesantísimo. El niño, el adolescente siempre te lo va a pedir. El niño chiquito es, ma, juguemos, papá, juguemos. Perfecto, ese es el momento. El adolescente te dice, oye, te mandé unos videos de TikTok para que veas. Mirarás los videos. Ese es el momento perfecto para compartir con mi hijo. Miro los videos y comparto con él o con ella sobre lo que me mandó. Y ahí analizo, a ver, ¿y por qué me mandaste? Yo opino esto y hago esto. Entonces, sí, no necesitas 5 horas, necesitas la media hora o una hora para sentarte y conversar con tu hijo o con tu hija sobre lo que pasó en el día. ¿Será que el mensaje es no tenerle miedo como a la tecnología, sino saberlo usar, distribuir el tiempo y desarrollar otras estrategias para que el tiempo que nos relacionamos con nuestros hijos tenga mucho más que ver, no solo con el pasar con ellos, sino en el involucrarnos juntos como padres? El estar. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de, a ver, imagínese, señora, que yo estoy hablando con usted y mientras usted me está contando algo que para usted es importantísimo, yo tengo el teléfono en la mano respondiendo un mensaje. ¿Cómo se siente usted del otro lado? No, pues es que es una falta de respeto. ¿Y por qué usted hace lo mismo con sus hijos? Bajo el celular, guardo el teléfono y escucho. Escucho, miro y actúo. O sea, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, yo cómo le pido a mi hijo, es que es súper interesante, nos pasa a todos, o sea, esto es algo de todos. Le digo a mi hijo, tienes que acostarte a las 9 de la noche. A las 9 de la noche nadie ve televisión, pero yo estoy con la televisión en el cuarto prendido a bajo volumen para que mis hijos no escuchen. No, yo soy el ejemplo principal de mis hijos. Todos nos acostamos a las 9, todos nos acostamos a las 9. Nadie usa el teléfono cuando vamos a comer. Yo tampoco lo uso. Es que es un importante, es que es de trabajo, es que me llamó. No, este es mi espacio. El merendar en las familias que trabajamos todo el día
probablemente es el único espacio en el que podemos compartir con nuestros hijos y con nuestras parejas de manera física. Tomémonos el tiempo para conversar y saber qué es lo que está pasando y cómo nos fue. Y claro, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y qué te dijeron en el colegio? Lo mismo de siempre. Entonces, no, cambiemos de preguntas, o sea, interesémonos en nuestros hijos si son adolescentes, ¿no? Oye, ¿y qué te dijo la Susana sobre lo que pelearon ayer? ¿Y qué pasó con la profesora? O sea, ¿se fue, no se fue? Que demos un poquito de interés al desarrollo de nuestros hijos también, de cómo ellos se llevan con sus amigos, de qué pasa con su círculo social, hace que ellos también se acerquen y que puedan conversar sobre lo que están viviendo y sintiendo. ¿Tú creerías entonces de que, como para irle respondiendo a Lisa, el tema de que cuando un adolescente quiere pasar mucho tiempo en los videojuegos y empatándole también con esta noción de adicción y que de alguna manera el concepto digamos, más liviano es que los videojuegos te alejan de una realidad, también deberíamos preguntarnos del por qué quiero yo pasar mucho tiempo en los videojuegos y no vivir mi propia realidad y cómo lo deberíamos manejar. Es que es obvio, ¿no? O sea, la tecnología te acerca más a las personas que están lejos y te alejan de las personas que están cerca. Y cómo tenemos que afrontarlo, o sea, frustrándonos y frustrándoles. O sea, toma en cuenta que la tecnología se ha convertido en o ha facilitado en muchas cosas a los padres y a los niños. O sea, el niño llora y le das el teléfono para que se calle. Entonces facilitó. Necesito tiempo para arreglar, para guardar cosas y mi hijo está, pero juguemos, le doy el teléfono, le pongo una película para que se quede tranquilo y no me diga nada y yo pueda hacer las cosas. Entonces, sí aleja muchísimo, pero para que los tengamos más presente, nosotros tenemos que estar presentes. Entonces, esto no es solo de los guaguas o solo de los adolescentes, es de todos nosotros. Quiero que él deje o salga del cuarto, yo tengo que hacer o tener una estrategia que le divierta a él para que pueda compartir conmigo. Entonces, claro, nos dificulta el más trabajo, además de hacer la comida, además de lavar los platos, de arreglar y todo, tengo que encima más pensar en qué actividades puedo hacer para que mi hijo se divierta y no quiera estar encerrado en el cuarto jugando videojuegos. Entonces es complicado porque nos toca, o sea, nos toca hacer ese esfuerzo y tener y ser perseverante y ser disciplinado en recibir un montón de negativas. ¿Será que el ser papá no solo significa trabajar para darles la comida, el techo o ser los choferes de ellos, de llevarle a un club, a otro club, sino también tiene que ver con el tema de buscar esos espacios donde lo que tú dices, no, hasta que yo reciba un afirmativo y no dejar que la tecnología me quite la distancia o me haga ser más distante de mi propio hijo en mi propia casa. Tenemos este tema de que todos sabemos, y me imagino que todos los que nos están viendo de alguna manera saben las situaciones negativas, pero ahí hay un tema que no todos quieren escuchar. Quizá la responsabilidad de la crianza de los hijos es de los padres, no de los propios hijos, porque ellos nos están criando solos. Pero como quizá estamos involucrados en el tema del trabajo, las cosas, la familia, la pareja, a veces nos despreocupamos de ellos y nos fijamos más en estas otras cosas que necesitamos resolver y que creemos que es importante. Pero que a la final debemos darnos el tiempo y el espacio para vincularnos con nuestros hijos. Y de alguna manera, palabras que nosotros les decimos, sean buenas o sean malas, no duran todo el tiempo, pero el vínculo, la relación que yo he construido con mi hijo van a durar para toda la vida. Todos los padres en algún momento vamos a querer lo mejor para nuestros hijos. O sea, yo considero, ya esto es una cuestión netamente personal, este aprendizaje es personal. Jamás un papá o una mamá van a hacer daño a los hijos con la intención de lastimarlos. ¿Sí? Todos los papás
tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y yo puedo prepararme un montón y yo puedo buscar información y puedo intentar hacer cosas distintas para ser una mejor mamá de lo que mi mamá fue conmigo, para con mis hijos. Pero siempre les vamos a traumar. Ese es el secreto. O sea, Tómale a tu hijo y eres buen papá, listo. pero de eso se trata que nuestros hijos comprendan que no es que yo quise lastimarle con voluntad propia, o sea, no es que yo como mamá dije, ay, bueno, me voy a embarazar y voy a hacer que nazca este niño y le voy a hacer sufrir toda la vida. No, o sea, ni la mamá menos empática del mundo va a hacer eso, ¿ya? Pero siempre vamos a generar dolor, porque la perspectiva que yo tengo de lo que es hacer bien las cosas no es la misma perspectiva que va a tener mi hijo o mi hija de lo que yo hice o no hice bien. Entonces, el secreto no es solo que les vas a traumar, sino que tengamos la valentía de decir y de entender como padres que mi trabajo tiene un límite. Yo como papá llego hasta aquí. Después de esto, es responsabilidad de la otra persona sanar esas heridas, que tú no las hiciste a propósito, sino que les toca a ellos aprender a lidiar con ese dolor porque es parte del proceso de la vida. Yo tengo que sanar las heridas que mis padres me causaron, pero no porque ellos quisieron, sino porque yo evolucioné y observo y siento que lo que ellos hicieron me dolió, pero ya no es responsabilidad de nuestros padres. No sé si me hago entender. Yo creo que, bueno, es como tú dijiste, es tu propio aprendizaje, ¿no? Pero la percepción de la situación es particular, no podríamos generalizar. Quizá hay personas que nos ven van a decir, no, pero es que, ¿cómo me va a decir Doc que mi mamá no lo hizo intencionalmente? Si yo lo siento que lo hizo no una, sino dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Entonces, entender que quizá no somos responsables del dolor o del trauma, entre paréntesis, que nos causaron, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ellos, sea que lo hicieron intencionalmente o no. Es una responsabilidad nuestra el tema de trabajar en ello, porque es un tema ya que eso va a afectar las relaciones, ¿no es cierto? Mi familia, mi pareja, mi trabajo. Entonces, si yo no soy consciente de eso y no decido voluntariamente trabajar en ello, no lo voy a lograr. Entonces, Claro, y ahí va, en base a tu ejemplo, tú dices, a ver, Doc, ¿cómo me va a decir que mi mamá no lo hizo de manera intencional cuando yo lo siento que lo hace una y otra vez y otra vez? Ahí la pregunta es, ¿y por qué no pongo el límite? a mí me gusta una frase, una metáfora que es no es culpa del cerdo, sino del que lo alimenta. Pero claro, definitivamente el tema de ponerlos, yo digo que el valor que tiene uno está en función de los límites que se pone a uno mismo y en los límites que pone a los otros. Bueno, nosotros por nuestra profesión y por nuestra experiencia nos es fácil hablar de eso y acompañar a nuestros pacientes. Pero en la vida práctica sabemos que decirle a tu mamá un no nos toma tiempo, no es como que de la primera, porque la mayoría de nosotros tenemos cosas que no hemos logrado superar. Es, por ejemplo, que entender por qué mi mamá no me quiso. Y yo busco hasta mi edad adulta seguir buscando la aprobación de ella. Y hacer ese proceso de dejar de buscar la aprobación de mi madre nos toma tiempo y muchas de las veces no lo hacemos solos, aunque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a buscar la respuesta solos. Yo solo puedo, yo lo voy a lograr. A veces sí necesitamos un acompañamiento terapéutico, porque a veces no lo logramos. Y eso no está mal, está bien pedir ayuda. Y enseñarle a tu hijo también que puede pedir ayuda cuando se siente en peligro, cuando no puede hacer algo, también es válido. Pero significa mucho este tema de tratarte, yo digo, con más amabilidad, porque nadie da lo que no tiene. Si tú no puedes, no has trabajado en ti mismo, no por milagro tu hijo va a trabajar mejor en sí mismo. Tiene que ser un aprendizaje que venga de ti. Claro. Yo suelo decir, esto es un efecto cascada. Todo empieza desde arriba, no desde abajo. No puedo yo intentar curar al niño que venga a terapia 2, 3 veces por semana y que él resuelva todo lo que está pasando en casa. Al revés. Que yo digo, es que si es que su hijo tiene menos de 12 años y lo trae a terapia, el que tiene que recibir la terapia es usted, papá.
Hazte cuenta, el otro día estaba yo con un guagua y estábamos jugando y le digo, estábamos hablando sobre cuáles son los roles que cumplimos dentro de nuestras casas y él dice, bueno, yo solo vivo con mi mamá, mi mascota y yo. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es el rol que hace mamá? ¿Cuál es tu rol? ¿Y cuál es el rol de tu mascota? Y él dice, el de mi mascota es hacer travesuras. El otro día se mordió y rompió toda la ropa de mi tía, entonces su rol es hacer travesuras. Entonces le digo, ah, bueno, ¿y cómo? Dije, bueno, voy a aprovechar y voy a ver cómo se maneja esto de la crianza dentro de casa. Y le digo, ¿y qué hicieron? Y el guagua me dice, me saqué la chancla y le lancé. Y yo, no, y tu mascota de ley ha de haber llorado. ¿A ti también te castigan con la chancleta? Y el guagua me dice, ay, Salomé, ¿cómo vas a pensar que me dan con la chancleta? A mí me dan con el zapato. Creo que la siguiente sesión tiene que venir tu mamá con el zapato. Dame el zapato. Yo creo que ese también es un tema muy válido, ¿no? No todos los padres son conscientes que mucho de lo que les pasa a sus hijos son causados por ellos. Incluso desde el psicoanálisis trabajamos ese tema de que las figuras, las primeras relaciones vinculares que tiene un hijo determinan mucho cómo ellos se vinculan y cómo ellos manejan su propia realidad. Entonces, todos los que nos están viendo, no se olviden que el rol que ustedes tienen en la vida de sus hijos es prioritario, es muy, muy importante. Y que yo suelo decir, muchas personas prefieren comprar libros de autoayuda que comprar libros de crianza positiva o libros que tienen que ver con el tema de cómo educar a sus hijos. Entonces también es un tema de trabajar en nosotros para ir mejorando esto, que no nos garantiza que seamos padres y que no nos garantiza que no les causemos traumas a nuestros hijos, porque ya lo dijo Salo, ¿no? Tú eres buen padre cuando te aseguraste que le causaste traumas, porque ese es tu rol. Yo suelo decir, si usted no le enseña, alguien lo va a hacer. Un amigo, la escuela, la cárcel, la policía, alguien lo va a hacer. Si usted no le enseña a tener límites a su hijo, alguien más lo va a hacer. Y qué mejor que no sea usted, ¿no? Como padre, como madre. Entonces, este tema nos ha sido muy interesante y todos en el chat lo han puesto, nos han pedido que repitamos el otro live. Y bueno, No, no es el tema, soy yo. sí, también. Entonces, viendo la hora también, que ya son 11 de la noche bueno, acabo de ver que más de 110 personas nos están acompañando el día de hoy. Entonces, vamos a ver otra fecha, probablemente en esta semana, para ver y continuar con este tema. Sería muy interesante que todos ustedes pongan un mensajito de qué es lo que quisieran que abordemos, porque también podemos hacer no solo el resolver cosas entre nosotros y conversar, sino también resolver algunas dudas que ustedes tengan para que sea también más amigable, ¿no? O sea, qué bonito que podamos resolver dudas entre todos mientras conversamos entre dos colegas y amigos y la próxima traigo mi café, lo prometo, con una taza que no tenga publicidad hasta que nos paguen. No se olviden de dejarnos like y corazoncitos para ir aumentando nuestra comunidad. Les esperamos la próxima. Un abrazo, cuídense, chao.